a este nuevo aniversario de la Iglesia y pensando en la historia de la Iglesia Bautista de Renca, escuchando al hermano Eric, debo decir que uno de los misioneros que estaba mencionado, Alan Compton, que estaba aquí, casó a mis papás en este lugar. Y también se mencionó a Pedro Caliguante, que es primo de mi mamá. Así que si alguien quiere hablar de la familia Caliguante, tengo línea consanguínea con ellos. Entonces, pensando en la historia, en los años que se cumplen, que cumplimos 65 años, he querido compartir con ustedes algo que tiene que ver con, suena tal vez muy duro, pero es la realidad y la historia así lo menciona y la palabra también lo dice. El título que he puesto así: la iglesia crece integralmente o desaparece. El texto base está en el libro de Apocalipsis capítulo 2, no lo busquen todavía, de ahí vamos a trabajar en eso. Entonces, hoy celebramos en este culto de acción de gracias un nuevo año de existencia. La pregunta es: ¿de qué podríamos alegrarnos? ¿Ya? Porque hoy nos encontramos en un punto de inflexión. La palabra inflexión es tomado del tema de las matemáticas, ya tiene que ver con eso, pero en palabras más simples, cuando uno habla de inflexión es como cuando uno hace un clic, ¿verdad? Y cambia cierto sentido en la vida de las personas o en la vida de la sociedad, ¿ya? O de un país. Por ejemplo, en la persona se hace un cambio cuando se casa, ¿verdad? Vive la soltería y se casa. Ahí encuentra la realidad, ¿verdad? Donde ya antes dependía de los padres, ahora dependen de él. Entonces ahí se produce, o también el punto de inflexión en la vida cuando uno es papá, ¿verdad? Muchas veces se dice o nos dijeron: tú vas a entendernos cuando seas papá o seas mamá. Y nosotros creíamos que eran frases repetitivas, pero de verdad cuando uno es papá y es mamá, uno le encuentra razón, ¿verdad? Porque cuando los hijos sufren o les pasa algo, es como que nuestro corazón se duele, por usar una frase en ese aspecto, ¿verdad? Entonces, y en la vida de la sociedad también. Hoy día Chile está en un punto de inflexión donde tiene que hacer un clic respecto de lo que va a hacer. Y lo más connotado en lo que se ha venido haciendo es cómo va a cambiar la nueva constitución que nos va a gobernar. Eso es hacer un clic, eso es cambiar el sentido de la sociedad, porque tal vez hoy día se dice que la salud ya no va a ser un bien de consumo en la educación, sino va a ser un derecho social, donde no va a haber nadie que no tenga la posibilidad de entrar bajo ese derecho. Entonces, ahí hay un punto de inflexión. Y tenemos una gran oportunidad como iglesia, que es la de quedarnos estáticos, recordando el pasado, porque en alguna medida nosotros cumplimos 65 años de vida, ¿ya? Y esto es interesante porque en la vida como personas, como seres humanos, vivimos lo que Dios nos permite vivir, ¿verdad? Decimos que Dios es el dueño de la vida y nosotros estamos en este mundo de acuerdo a su voluntad. Pero no es así en la vida de la iglesia. Esta idea de que la iglesia del Señor no se va a acabar, permítanme a decir lo contrario. A diferencia de
la vida de ser humano se acaba cuando Dios quiere. La vida de la iglesia se puede acabar cuando nosotros podemos ser responsables de que desaparezca la iglesia bautista de Renca. Entonces, si bien es cierto, somos parte de la iglesia universal, nosotros tenemos un apellido y tenemos una denominación a la cual nos adscribimos. Por lo tanto, esto de que la iglesia bautista de Renca será eterna, permítanme dudarlo. Porque para que pasen generaciones tras generaciones, depende de los que estamos aquí. Y eso lo vamos a ver con un ejemplo. Entonces la iglesia es un ser vivo que si uno lo asimila al ser humano podría tener iguales características. Por ejemplo, en la vida, como yo decía, y eso ahí Dios nos permite vivir. ¿Ya? El sermón de hoy día tiene como objetivo analizar desde el punto de vista humano cuáles son las características de una persona que cumple esa edad y cómo también nos enfrentamos estos años desde un punto de vista espiritual. Es por ello que la idea de crecer o desaparecer es parte del análisis que la iglesia debe hacer. Somos responsables de que la iglesia crezca y se desarrolle integralmente, robusta doctrinalmente, unida y con una visión y misión clara a la luz de la palabra de Dios. La iglesia puede empezar a dar círculos y llegar siempre al mismo punto. O la iglesia puede avanzar, desarrollar y crecer si tiene la visión y la misión clara de cuál es el rol que tiene. Primero, permítanme hacer un análisis rápidamente desde el punto de vista de la perspectiva humana, tanto física, psico y antropológicamente haciendo. ¿Qué significa hoy día llegar a los 65 años de edad? Significa, desde el punto de vista humano, que entra lo que se conoce como la tercera edad o la senectud. De hecho, se inventó la cuarta edad. Y de hecho, el cálculo para la expectativa de vida son 110 años. Yo les pregunto, ¿quién va a vivir a plenitud los 110 años? Si hoy día con suerte, al menos yo tengo 50 y tanto, lo único que me queda bueno, digo yo, son las orejas, porque tomo medicamentos para uno, para otro, he sido responsable. Pero, ¿quién va a llegar jovial a los 85, 90, 100 años? Entonces, esta etapa de la tercera edad o la senectud, ¿ya? Y en esta etapa de los 65 años, el ser humano se le producen cambios tanto físicos, psíquicos y sociales. Desde el punto de vista sociológico, por ejemplo, en Japón, cuando celebran el Año Nuevo, entre comillas, toda la familia va a visitar al más anciano de la familia. Porque es un símbolo de estatus. Es común que a los viajeros que se registran en los hoteles se les pregunte la edad para asegurarse de que recibirán la deferencia apropiada. Perdón que use la botella. Entonces, hoy día, ¿qué pasa? Sube una persona de tercera edad y está parada allí y el resto se hacen dormido o se pone a mirar por la ventana. Cero respeto, cero deferencia con las personas mayores. ¿O no? Así es. ¿Cuántas
veces ustedes se han quedado dormidos porque han cansado y soy una señora, un caballero de edad. Entonces, en contraste con Chile, que ya no son valorados. Hoy día una persona que ya tiene 50 y tantos, 60 años, es difícil que lo contraten, ¿no? ¿Sí? Porque prefieren la juventud, los jóvenes, porque están en su ímpetu, pero no les interesa contratar personas con experiencia, o sea, mayores de 50 ya uno tiene que aferrarse o cuidar el trabajo de tal modo que si está en los 60, chuta, la cosa ya se complica mucho. Las condiciones de vida para las personas de tercera edad son especialmente difíciles, pues pierden rápidamente oportunidades de trabajo, actividad social y capacidad de socialización, y en muchos casos se sienten postergados y excluidos. ¿Para qué hablar de nuevo de Chile si las pensiones que reciben nuestros jubilados son verdaderas limosnas? ¿No? Después de haber entregado, de haber trabajado, después de haber construido un país, ¿verdad? Reciben una limosna. Desde el punto de vista físico, la pérdida de resistencia o la masa muscular ya no se tiene la misma velocidad. Yo hace unos par de años atrás, yendo al doctor, me dijo, ¿qué edad tienes tú? Y tanto le dijeron, bueno, ya no eres joven, tú quieres seguir siendo joven, pero tu actividad va a ir bajando. Hay aumento de la vulnerabilidad y hay un aumento de riesgo en la incapacidad, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, en esta etapa en la que el ser humano desea envejecer de una forma digna y saludable, también hay cambios psicológicos. Estos cambios representan pérdidas significativas para el adulto mayor, por ejemplo, el tener que estar al cuidado de algún familiar. Y muchas personas adultas mayores a veces prefieren irse a un hogar de acogida porque no quieren ser estorbo para los hijos, o sienten que los hijos, ¿verdad?, lo consideran como un estorbo en la familia. ¿Ya? Tienen miedo, los adultos mayores tienen miedo, ¿ya? De perder todas las capacidades físicas y ya no ser independientes, sino ser dependientes. Otro elemento psicológico que afecta a las personas mayores es la soledad. Ellos muchas veces se sienten solos. Se sienten solos en su propia casa, se sienten solos o solas en su propia vivienda. Y por otro lado, por ese motivo, la falta de compañía también afecta sus vidas. Y eso obviamente que es tremendo. Entonces, si cuando uno piensa en el ser humano que cumple 65 años de edad, uno se da cuenta que la expectativa y todo lo que eso significa no son muy halagüeñas en ese aspecto, ¿no? Pero miremos también desde una perspectiva espiritual. Ya hemos visto lo que significa entrar a la tercera edad. De lo que pasa con él. Un ejemplo sería pensar en esta iglesia de Éfeso. ¿Qué pasó con la iglesia de Éfeso? Lamentablemente las investigaciones y los estudios nos dicen que hoy día no existe la iglesia de Éfeso.
desapareció. ¿Ya? Al parecer fue absorbida por su contexto, y eso encontramos algunas situaciones en el libro de los Hechos, y el caso más concreto es el pasaje de Apocalipsis, cuando se produce lo previsto ya por Pablo. Veamos algunas características de la iglesia de Éfeso. ¿Ya? En realidad, Éfeso era una de las ciudades y una de las congregaciones más importantes en el primer siglo. La ciudad de Éfeso significa deseable, está en la costa occidental del Asia Menor, como lo dice Hechos 19. El origen de la ciudad se fundó en el año 12 a.C., cuando los colonizadores griegos se mezclaron con los indígenas de la región. ¿Dónde está ubicada? En el Asia Menor. ¿Cuáles eran sus creencias y sus cultos? El más grande y lo que tenían orgullo era de la famosa, el templo de Diana, que era considerada hija de Zeus y hermana gemela de Apolo. ¿Ya? La representaban como una doncella cazadora armada de arco y flecha que enviaba plagas a mujeres y animales. Se permitía libertad sexual en su culto. El templo de Diana, una de las 7 maravillas del mundo, era 4 veces más grande que el Partenón de Atenas. Posible que Pablo tuviera esto en mente cuando escribe en Éfeso, ahí en 1 Corintios 3 al 17. El servicio del templo estaba a cargo de sacerdotes, eunucos y sacerdotisas. La prostitución femenina y masculina se ejercía en su recinto. Funcionaba ahí un banco, quizás el primero en el mundo. El sacerdote principal supervisaba las operaciones y la gente llevaba ahí grandes cantidades de dinero. Muy pronto obtuvo la fama del Banco de Asia. La ciudad era famosa por la gran cantidad de magos y hechiceros que tenía. ¿Ya? ¿Qué pasaba con la economía? La ciudad tenía entre 200 y 500 mil habitantes. Fue centro de 3 situaciones importantes. Una del aspecto político, económico y religioso. Político porque ahí estaba el gobernador romano, residía allí. Por otro lado, controlaba todo el comercio que pasaba por ahí porque era un lugar portuario, y también por el tema religioso, donde se rendía culto a la diosa Diana o Artemisa. Entonces, por un lado, uno mira desde el punto de vista del ser humano lo que significa este ciclo de vida, 65 años. Por otro lado, el ejemplo de una iglesia llamada Éfeso. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿cuándo comienza su inicio del fin? ¿Ya? ¿Por qué la iglesia de Éfeso no existe en la actualidad? ¿Qué hechos ocurrieron que llevaron a la misma al colapso espiritual, económico y social? Cuando vemos ahí en el discurso de Pablo en Mileto, Hechos 20 del 13 al 38, nosotros por nuestra parte nos embarcamos, dice Pablo, anticipadamente y zarpamos para Asón, donde íbamos a recoger a Pablo. Así se había planeado, ya que él iba a hacer esa parte del viaje por tierra. Cuando se encontró con nosotros en Asón, lo tomamos a bordo y fuimos a Mitilene. Desde allí zarpamos al día siguiente y llegamos frente a Quío. Al otro día cruzamos en dirección a Samos y un día después llegamos a Mileto.
Pablo había decidido pasar de largo a Éfeso para no demorarse en la provincia de Asia, porque tenía prisa por llegar a Jerusalén para el día de Pentecostés si fuera posible. Desde Mileto, Pablo mandó a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. ¿Ya? Cuando llegaron les dijo: ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes desde el primer día que vine a la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles todo lo que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas, a judíos y a griegos. Le he instado a convertirse a Dios y creer en nuestro Señor Jesús. Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Escuchen, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he andado predicando el reino de Dios, volverá a verme. Por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta, recuerden que de día y de noche durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno de ustedes. Pablo hace llamar a los ancianos de Éfeso, a la ciudad de Mileto, que se encontraba como a 60 kilómetros. Luego de expresar la conducta que tuvo con ellos, Pablo hace un énfasis, le hace un imperativo, que es el siguiente: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Cuál era la exhortación y lo imperativo a estos ancianos? Mirad por vosotros, mirad por todo el rebaño y apacentar la grey del Señor, o apacentar la iglesia del Señor. Esta triple demanda era la clave para que esta congregación siguiera adelante a través del tiempo y las edades. Me pregunto por qué Pablo le hace estas demandas a los ancianos de Éfeso. Porque en el verso 29 dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años de día y de noche no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo exhorta a los ancianos que luego de su partida ocurrirán 2 cosas. La primera, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Y la segunda, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. El verbo entrarán y levantarán están en tiempo futuro. Por un lado, los lobos rapaces entrarían en la iglesia como producto de los ancianos de no cuidar. El lobo rapaz es sinónimo de engaño y falsa profecía o falso profeta. A la luz de este significado, Pablo lo que le está advirtiendo a los ancianos de Éfeso es que si no se cuidan ellos mismos y a la iglesia del Señor, no tendrán la capacidad de discernir entre el engaño y la verdad, el verdadero profeta del falso profeta. O sea, cuando Pablo le hace ver esto a los ancianos de la iglesia de Éfeso, le hace ver que deben tener cuidado de estas cosas. Y se levantarán, este verbo también en futuro,
indicando que en un tiempo no muy lejano los ancianos se rebelarán contra Dios. ¿Cómo se revela un anciano contra Dios? No cumpliendo la palabra de Dios. Ahora, ¿de qué manera se cumple esto que Pablo lo dice años antes y cómo se produce después? En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, encontramos una de las cartas a una de las iglesias, en particular a Éfeso. Apocalipsis capítulo 2, verso 1 en adelante. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimar. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntate y vuelve a practicar las obras que hacías al comienzo. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelero. Pero tienes a tu favor que aborrece las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré el derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Esto que Pablo le dice a los ancianos de la iglesia de Éfeso se cumple aquí, ¿verdad? Cuando se le escribe a la iglesia ya ha pasado el tiempo, han pasado los años y aquella iglesia que era importante, aquella iglesia que fue fundada, comenzó a declinar y comenzó a vivir algo muy triste. Cuando se le escribe a la iglesia, se reconoce algunas cosas que ellos tienen. Pero hay algo que dice que ellos perdieron, que fue el primer amor. Entonces, se le dice, recuerda de dónde has caído. Entonces, por eso hay que considerar, por un lado, que como iglesia, cumpliendo 65 años, estamos en un punto de inflexión. A los 65 años, uno como persona, ¿qué empieza a hacer? ¿Alguna característica? Uno lo que empieza a hacer es repetir las historias, ¿no? Entonces, yo desconozco, pero a veces las iglesias viven del pasado. Nosotros, hace 10 años atrás, cuando estábamos aquí, hacíamos esto, hacíamos aquí, teníamos esto, teníamos aquí, estábamos mejor, estábamos peor. Y uno cae en eso. ¿Verdad? Y los hijos nos recuerdan y dicen, sí, papá, ya me lo contaste ya. Aún le cortan la inspiración y ya sabe que no. Pero la iglesia a los 65 años tiene que tener un punto de inflexión. La iglesia no puede pensar que ya entró en una etapa madura, la etapa de la senectud,
ustedes se dan cuenta, las características del ser humano se ven muy reflejadas en la vida de la iglesia, ¿o no? A veces decimos, todo tiempo pasado fue mejor. Y cuando los hermanos mayores, ancianos, nos dicen, los jóvenes dicen, sí, ya he dicho esta historia, la he contado no sé cuántas veces, ¿no? Claro. ¿O acaso a nosotros, la iglesia no tiene temor? ¿Hoy día acaso la iglesia no está temerosa? Con todos los saqueos, con todo el vandalismo, con todo lo que está pasando, con el estallido social, sí, la iglesia tiene temor, ya no quiere salir a las calles, no quiere, las tiendas están cerradas, ¿verdad? Entonces, en algún sentido, se tiende a reproducir este ciclo de vida del ser humano también en la vida de la iglesia, porque la iglesia es un ser vivo que vive ciclos y etapas. En un minuto determinado la iglesia tiene muchos niños, de repente no tiene niños, de repente tiene adolescentes, de repente no tiene adolescentes, de repente está florecida por los jóvenes, de repente no hay jóvenes. Y a veces hay puros adultos mayores, ¿verdad? La iglesia vive por ciclos. A veces también nos sentimos solos, ¿no? O nos sentimos solas. Porque uno cree que la iglesia es el lugar donde yo puedo compartir mis cosas. Y a veces no lo hago por vergüenza, por miedo, para no caer ni ser dependiente, ni todo el tiempo lo mismo, porque algunos piensan que sí, la hermana, el hermano siempre tiene las mismas cosas, pero este es el espacio para compartir nuestros temores, nuestras ansiedades, para también compartir nuestras frustraciones. Y a veces tenemos miedo de compartirla porque cuando yo digo algo, estamos en la boca de todos, para acompañarnos o también para juzgarnos. Entonces, la iglesia tiene que pensar en el punto de inflexión que va a ser de hoy en adelante. Está en su mayoría de edad, tal vez vamos a empezar a repetir lo mismo. Y tal vez hoy día nos encontramos en crisis, ¿verdad? Y alguien dice, bueno, esto no pasaba antes, ¿por qué pasa ahora? Bueno, siempre la vida de la iglesia se va a encontrar con eso. Tal vez la iglesia, así como la iglesia de Éfeso fue absorbida por el aspecto económico, espiritual, social de esa época, también la iglesia bautista de Renca también puede ser absorbida por la sociedad en que estamos hoy día. Por ejemplo, la falta de preocupación por los otros se ve reflejada a veces en el abandono de los ancianos. Por un lado, ancianos que son parte de la comunidad, y por otro lado, la iglesia a veces está abandonada. Cuando se leía el texto de Malaquías de traer las ofrendas al alfolí, en el contexto de Malaquías era porque ya los sacerdotes que vivían del templo no tenían que comer, no tenían nada, porque todo fue saqueado, entonces ellos pedían, porque vivían en función de eso. A veces tenemos a la iglesia en lo personal abandonada. A lo mejor no nos gusta o estamos desanimados. A veces nos desanimamos como iglesia cuando de repente vemos tan poco, de repente una iglesia llega a un minuto determinado en que hay 10, 15, 5.
Pero ahí están los hermanos fieles al Señor, que entienden cuál es su misión y su visión. Entonces, depende de nosotros si desaparecemos o no desaparecemos. No depende del Señor. A veces la iglesia convivimos, por ejemplo, con una autoestima baja. No, yo no sirvo para esto, yo no puedo. Hermano, usted puede hacerse cargo. Usted consideramos que usted podría ser parte del directorio. No, yo no sirvo. Pídenselo a otros, que hay otros más preparados, que hay otros que tienen más experiencia, etcétera, etcétera. A veces estamos como en la etapa del ser humano de los 65, la iglesia, con la autoestima baja, de que ya no puedo, ya no tengo, yo ya trabajé, yo ya hice, yo ya... O sea, podemos seguir viviendo el pasado. O podemos hacer la inflexión para mirar el futuro, con optimismo decir, la iglesia debe crecer integralmente. No hay nadie que sobra, todos son importantes, todos tienen una función, todos somos parte de la iglesia. Y por último, desde el punto de vista de la sensibilidad, porque también a los 65 años, cuando uno le habla muy golpeado a un papá, a una mamá, que también se sienten, ¿no? Nos ponemos más sensibles con la edad. A veces la iglesia también es sensible. Hay que hablarles no tan duro, porque si hablamos un poco duro, a los que no les gusta se van. Yo siempre he dicho que a el que venga o no venga no le hace ningún favor, ni al pastor, ni al directorio, ni a nadie. Venimos porque tenemos claridad cuál es nuestro rol. Y si tengo un año de vida en el Evangelio, 5, 10, 15, 20, yo debo ser responsable con la iglesia donde hoy día soy parte. Debo involucrarme. En la iglesia deben convivir niños, jóvenes y adultos. Esta expresión, los jóvenes son el futuro de la iglesia, eso no es así. Porque ¿cuándo le vamos a dar entonces la oportunidad a los jóvenes? Pablo le dijo a Timoteo, que era joven, que nadie tenga nada que decir de ti, ¿verdad? Lo animó, porque tal vez tenía que hablarle a los ancianos. Bueno, el joven que tiene autoridad en la palabra tendrá que reprender a un anciano o a una persona mayor que lleva años en el Evangelio, y no porque tenga la cantidad de jineta uno no le va a decir. En el amor del Señor uno tiene que reprender a veces a los hermanos, como digo yo, contumaces, porfiados. Entonces, en ese sentido, todos debemos sentirnos parte de... Después de 20 siglos, la iglesia del Señor presenta los mismos síntomas de la iglesia de Efeso. Culto al hombre antes que a Dios. A veces pensamos en lo que la gente quiere, no en lo que Jesús nos demanda. Hay infiltración de doctrinas heréticas como los nicolaitas, engaño y mentira a través de falsos profetas. Hay movimientos que se levantan, hay iglesias que se levantan sin considerar que no existe la victoria sin la cruz, no existe victoria sin pasar por la cruz, y todos tenemos que pasar por la cruz del Calvario, todos nosotros. ¿Ya? A veces dejamos de lado las escrituras, ¿ya?, para convertir el altar o el púlpito en un espacio de entretenimiento a través de eventos, congresos, conciertos y marketing que el mundo ofrece. Usamos las mismas metodologías que usa el mundo para atraer a la gente.
Eso no corre en la vida de la iglesia. ¿Ya? Es el Espíritu Santo la única ayuda que necesita el creyente para compartir el Evangelio. No es usted ni yo como persona, es la iglesia del Señor que nos demanda compartir el Evangelio, y es el Espíritu Santo es el que convence de pecado y de juicio. Él es Él. Nosotros tenemos que ser obedientes. ¿Qué pasará con la primera iglesia bautista de Renca? Bueno, hoy día pueden decir que hasta aquí tenemos 65 años de vida, ¿no? Buenas, malas, momentos tristes, momentos alegres. Me imagino que alguno de ustedes aquí se habrá casado, tendrá tu familia, aquí conoció al hombre de sus sueños, ¿verdad? A su media naranja, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿qué va a pasar con nosotros en el futuro? Tenemos dos posibilidades: vivir del pasado, vivir de los recuerdos, o enfrentar el nuevo siglo con una mirada esperanzadora, que Dios sigue siendo el mismo y que Dios está con aquellos que son fieles a la visión y misión de lo que nos enseña la palabra. Dice su palabra que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero pone una condición: hacer discípulos a todas las naciones. Si la iglesia no hace discípulos, si la iglesia se va para cualquier lado, obviamente que Dios no estará allí. Ojalá que nosotros no sembremos semillas de discordia, desunión. Ojalá que nosotros aprendamos a perdonar, a estar en comunión, a tener claridad de lo que la iglesia tiene o tendrá en su visión y misión aquí en Renca, en esta población. Porque tenemos dos posibilidades: o crecemos integralmente, o nos va a pasar como la iglesia de Éfeso, desaparecer. Y sería triste que eso ocurriera, ¿no? Sería triste que esta iglesia desapareciera, no por nosotros, sino por aquellos que sembraron la semilla aquí, por aquellos que lucharon. Es fácil de repente decir, no, está feo el templo. Pero como decía el hermano Eric, antes esto se cayó. Tal vez no me gusta el color. Y a veces, a veces nos entrampamos en los colores. Este es un espacio que se cayó, que se volvió a construir, y aquí hubieron hermanos que tal vez después de la hora de trabajo, ¿no?, venían, trabajaban, levantaban ladrillo, entregaban sus ofrendas. Yo creo que por amor a todos los que fueron antes, nosotros tenemos que pensar de que la iglesia debe continuar. Tal vez con sus errores y sus virtudes, que las tenemos nosotros. Pero yo quiero animarles, yo quiero desafiarlos a que por amor a ellos nosotros nos comprometamos con la iglesia bautista de Renca, que ojalá nunca desaparezca, y que no sean 65, sino pensemos en los 75, 85 y 100 años. Porque tal vez aquí habrán hijos, nietos, bisnietos y hasta la cuarta y quinta generación, y donde nosotros por ese motivo seremos parte. Yo me siento que ustedes, yo me siento por un lazo psicológico, afectivo, me siento ligado aquí, porque mis papás se casaron aquí, y eso no es menor. Yo me imagino que ustedes habrán vivido muchas cosas, alegres y tristes, ¿o
¿o no? Pero entonces yo los quiero desafiar, hermanos, que no solo sean 65, sino muchos más. Pero para eso tenemos que esforzarnos, sacrificarnos con mayor razón, porque también otros lo hicieron y demostraron que se cayó un templo por un terremoto, pero fueron capaces de levantarlo. ¿O no? Y eso fue porque ellos creían que esto no debía desaparecer. Entonces, cuando sumémonos con lo que Dios nos regala, con nuestros recursos de tiempo, con nuestros recursos de dinero, con los dones que Dios le ha dado a usted, porque aquí faltan manos de obra. Y no es mano de obra barata, sino es cara porque con nosotros murió el Señor. Tiene un valor. Entonces, hermanos, yo les quiero animar, les quiero decir, la Iglesia Bautista de Renca debe crecer. No, es una condicionante, debe crecer integralmente. O si no, nosotros seremos parte de la desaparición que algún día, así como hoy día estudiamos en la iglesia de Éfeso y ya no existe, ojalá que en los anales de la historia la primera iglesia bautista de Renca siga existiendo, con los líderes, con los hermanos, con los pastores que aquí podremos estar en acuerdo o desacuerdo, me gusta o no me gusta, pero eran los siervos del Señor, con todo su rudimento, con toda su forma, ellos fueron fieles al Señor.